A ver chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén bien. Aquí nuevamente con ustedes y yo quisiera empezar con un pensamiento que de repente los va a hacer reflexionar un poquito y pensar en lo que está sucediendo actualmente. Dice, protegerte a ti mismo no es egoísmo, sino la mejor manera de proteger a los demás. Este es un pensamiento de Enriqueta Nahón. Practica esto en estas circunstancias por el bien tuyo y de tu familia. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y necesario para comprender un poquito la historia de Francia. Habla de la caída del Imperio Napoleónico, pero ¿en qué circunstancias se dio el Imperio Napoleónico? ¿Te acuerdas que nos habíamos quedado en este tema de la Revolución Francesa en la parte que hablaba de la convención, donde hay un gobierno de Robespierre que infundó el terror en Francia? ¿Te acuerdas? Muy bien. Bueno, después de este episodio, Francia quedó sumida en una crisis, tanto política como económica. ¿Recuerdas tú que Francia no cambió como había sucedido en Estados Unidos y Norteamérica, que cambió a un gobierno de tipo republicano? No, en Francia siguió la monarquía. Entonces, estaban en crisis. ¿Qué se hizo entonces? Sucede que el ejército francés, que era muy fuerte y muy poderoso, tenía importantes victorias, incluso había conseguido aliados alrededor de todo el territorio francés. Se le pidió a un general muy prestigioso, llamado Napoleón Bonaparte, que asumiera el gobierno. Para ello tuvo que dar un golpe de estado en 1799. Napoleón Bonaparte inmediatamente tomó medidas, que fueron las siguientes. La primera medida: Bonaparte disolvió el directorio francés y construyó un gobierno provisional, entre comillas provisional también, porque ustedes van a ver que eso después se convirtió en una dictadura, chicos. A veces las buenas intenciones terminan resultando malas intenciones por la ambición. 2. Él destruyó toda estructura feudal, es decir, lo que había sido el feudalismo en Francia quedó destruido, y la monarquía, él también quería acabar con la monarquía, pero vamos a ver más adelante. Luego dice, se implantó el liberalismo económico, o sea, la libertad de mercado, que viene a ser una característica ya propia del capitalismo, chicos. Luego la burguesía se instaló como clase dominante. ¿Se acuerdan ustedes que la burguesía era la defensora de la libertad, de la igualdad de los hombres y tal? Pues bueno, aquí se instauró como clase dominante, es decir, clase preponderante. Frente a estas medidas, ¿cómo reaccionaron los demás países de Europa? Número 1, diríamos que formaron coaliciones, o sea, en otras palabras, uniones entre países para poder vencer a Francia. La primera coalición fue la de Austria con Italia, pero Francia terminó venciéndolos. Esto fue en 1801. La segunda coalición fue dirigida por Inglaterra, que tuvo que firmar una paz, en beneficio de Francia, esto en 1802. Quiere decir que Francia también venció. Luego la tercera coalición, que fue la formada por Inglaterra, Rusia y Austria, la cual también fue vencida por Napoleón en 1805. Luego la cuarta coalición, que fue presidida por Prusia, es vencida por Napoleón también Bonaparte. En 1808 hace toma una medida bastante arbitraria, porque se posesiona de los estados pontificios en Roma. En 1808, entre 1808 y 1814, Napoleón tuvo que enfrentar la resistencia de los españoles, que no aceptaban la imposición de Napoleón Bonaparte. En 1810, Napoleón había instalado un imperio en casi la mitad de Europa, imagínate tú. A esto se sumaba el apoyo que otros países le habían dado.
Es en este momento en el que empieza el fin del imperio napoleónico, que es el tema que realmente nosotros debemos ver ahora. ¿Y por qué? Ya ustedes han visto que Napoleón había adquirido un gran poder político en gran parte de Europa, incluso se había posicionado ya casi de la mitad de Europa. ¿Cuándo se empieza a dar su fin? Cuando es derrotado por Rusia en Moscú. Debido al frío invierno que allí había, Napoleón se ve obligado a retirarse y su retiro fue desastroso. Luego es vencido, viene el vencimiento de Francia por parte de Austria, Prusia y Suecia. Inmediatamente después, no más que Rusia. En 1814 fue encarcelado en la isla de Elba. Los franceses volvieron al sistema monárquico en el que se habían quedado al finalizar la Revolución Francesa, pero estaban sumamente descontentos, porque ellos no querían un régimen monárquico. Napoleón regresa de la isla porque pensaba que lo necesitaban en Francia, pero nuevamente es vencido en la batalla de Waterloo en 1815 y fue desterrado a la isla de Santa Elena, donde muere tiempo después, casi 6 años después, en 1821. Ahora te toca a ti. Número 1. ¿Crees que el objetivo de Napoleón de apoderarse de Europa se justifica de alguna manera? Ya, muy bien. ¿Lo crees o no lo crees? Dime, escríbelo esto en 5 líneas como mínimo. Sé que tú puedes hacer más. Número 2. Averigua datos biográficos de Napoleón Bonaparte poniendo interés en esta parte de la historia francesa. Me despido de ti, no sin antes decirte que se está viendo que ya no solamente nos comuniquemos mediante el control que yo les tomo, vamos a ver de qué otras maneras podemos hacerlo, ¿no? Para que tengas oportunidad tú también de repente darme tu opinión o algo por el estilo, chicos. Nada, se les estará avisando oportunamente y nos encontramos en la próxima clase, chicos.